Hola, ¿qué tal, amigo que me escuchas y me ves por este canal de Evidencias Radio en su modalidad de video? Y se encuentra conmigo mi amigo, compañero y titular Ignacio Apodaca. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ya estamos aquí, gracias a Dios, para tratar el tema que es tan importante. Así es, Ignacio, tenemos ya con gracias a Dios, es nuestra tercera producción de Evidencias Radio. Lo repito, en su modalidad de video, y hemos estado tratando dos temas muy importantes. Uno fue sobre la Torre de Babel y el otro fue sobre las indulgencias, propiamente dos documentales, Ignacio, que aportan en sí a la gente que lo ha visto conocimiento en cuanto a estos dos temas. La Torre de Babel, que fue donde se originaron los idiomas y lenguas que hay en el mundo, y las indulgencias que hasta la fecha se siguen comercializando. Sí, en efecto, y a través de cada uno de esos dos emisiones que se han expuesto también al internet. Así ¿verdad? Es. Dios nos da mucha luz acerca del tema, para que nos quede más claro y podamos entender pues el punto de vista más preciso de parte de Dios. Así es, y este comentario se los hacemos saber porque por ahí pueden conseguir ya este material propiamente en calidad de DVD, para que lo vean, lo analicen y lo estudien también en sus hogares. Aquí en pantalla está apareciendo el teléfono en donde pueden comunicarse para pedir informes sobre estas dos producciones, La Torre de Babel, indulgencias, a través de Evidencias Radio en su modalidad de video. Así, Ignacio, como va a ser el tema de este día, que es un tema que pues a la gente siempre le ha inquietado, Ignacio, a lo largo de los años. Vamos a hablar directamente de lo que es en sí el alma. En efecto, es un tema que muy controversial en cuanto al concepto. Muchas personas tienen un concepto muy particular y hasta a veces hasta raya en la superstición, por así decirlo. Así ¿verdad? Es. Pero lo iremos viendo poco a poco a través de este programa y esperemos que a las personas que nos ven les sea de interés. Así es, Ignacio, y hablar del alma, como lo dices tú, dentro del desarrollo que vamos a tener en esta emisión de Evidencias, cómo a lo largo de los años en el mundo en general, Ignacio, en todas las culturas, al alma se le ha confundido o llamado también fantasmas, cuerpos etéreos o espíritus. Entonces vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre estos tres términos propiamente que acabo de mencionar, pero con el objetivo, diciéndolo de esta manera, Ignacio, que nos quede claro en sí qué es el alma propiamente en el humano. Sí, en efecto, con la finalidad pues de que personas que nos puedan estar viendo tengamos una idea clara de lo que significa pues alma, y abandonar el concepto, ¿verdad?, que es hasta cierto punto cerrado, sí, de las apariciones o sí, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo nos hemos confundido? Sí, así exactamente. Entonces, pues va a ser muy importante este tema. Así es, Ignacio. ¿Ha visto usted que nos mira la película de Ghost, la sombra del amor, en donde un hombre fallece y ya después de fallecido el alma tiene contacto con la persona amada que se quedó en esta tierra y que presenció su muerte? ¿Cómo a lo largo de la historia, Ignacio, el hombre cree que el alma propiamente, o también llamada fantasma, como en esta película, se queda un tiempo aquí en la tierra? Sí, pues eso yo creo principalmente es el concepto que tiene la mayoría de la gente. Así es, ¿verdad? De que la persona fallece, ¿verdad? Y por alguna circunstancia el alma queda ahí como flotando. Ajá. Y de alguna manera se manifiesta. Y cuántas podríamos decir, cuántas experiencias de la gente no han mostrado que miraron a tal persona, por decirlo así es, sí. Y viene al término pues de que
el alma de esa persona anda vagando. Por eso ponía el ejemplo de Ghost, la sombra de el amor. Vamos a ver unas escenas de esta película. Regresamos. What's the matter? Seems like whenever anything good in my life happens, I'm just afraid I'm gonna lose it. Somebody! Somebody! Somebody help us! What's happening? It's like I think about you every minute. It's like I can still feel you. The problem with you is you still think you're real. I know about the green underwear that you wrote your name on. Well, this psychic woman's got a record that goes back a long way. Don't you see I'm not a fake? I don't know what's real anymore. Don't open him. Don't open the damn door. He's a murderer. Why are you doing this to me? Sam would never say that. You gotta take Molly, you in danger, girl. Bueno, pues acabamos de ver estas escenas, Ignacio, de esta película hollywoodense que tuvo un impacto en el globo terráqueo propiamente porque fue conocida en todo el mundo. Ghost, la sombra del amor, en la que vemos a una persona que falleció, pero ya en su carácter, digamos, de alma propiamente, cómo tenía la necesidad de comunicarse con la novia, ¿verdad? A este mundo físico, y cómo hasta la fecha, Ignacio, la gente, hablando en términos generales, piensa que el alma sí tiene esa capacidad de quedarse un tiempo en la tierra para estarse comunicando con el hombre. Sí, como decíamos hace un momento, es ya un concepto casi generalizado, y más que todo el hecho de que los medios, hablando de radio, televisión y cine, ¿verdad?, promueven ese concepto. Así es. ¿Verdad? De cómo el alma puede quedar ahí, o puede manifestarse, o puede presentarse otra vez como la persona que era antes de morir, ¿verdad? Así es. O sea que eso se ha promovido mucho, ese concepto, y por eso yo pienso que en la gente está muy arraigado la idea, pues, de que y sobre todo por eso es que tienen tanto éxito este tipo de programas. Así, ¿no? Es, bien lo mencionas tú, Ignacio, programas, películas. Mira, sí, por aquí traigo unos datos en relación a ello, que por cierto ahorita vamos a dar la definición de lo que significa propiamente la palabra alma, pero refiriéndome o volviendo, Ignacio, a lo que mencionas tú, sí, hay otras películas. Bueno, ya mencionamos Ghost, la sombra del amor, propiamente una novela romántica llevada al cine, ¿verdad? Pero en también efecto vemos Los cazafantasmas, que también fue película a nivel internacional. Pero si nos vamos a nuestro país, propiamente México, ¿quién nos recuerda aquella telenovela de Televisa de hace años, El extraño retorno de Diana Salazar, donde también existía este tipo de manifestaciones, e inclusive ahí se trató también el tema de la reencarnación, que va ligada propiamente con el alma? Ignacio, recordemos también canciones como de un grupo mexicano que se llama, una de sus melodías, Enamorado de un fantasma, ¿verdad? Y también cómo las leyendas se vuelven parte de la cultura, y que están muy ligadas muchas de ellas a los fantasmas o a las almas propiamente, como es el tema de este día. ¿Quién no ha escuchado hablar, Ignacio, de La Llorona, El Charro Negro, La Mujer de Blanco? Ahora, son leyendas que siempre han existido, o por sí, muchos años, Ignacio, pero nos vamos un poco más reciente y ya se convirtió en leyenda propiamente Michael Jackson, aunque suene un poco irrisorio, ¿verdad?, por la seriedad de este programa, pero se asegura que su alma anda ahí en los lugares que él visitaba, anda por allí penando, o en nuestro país Cantinflas o Pedro Infante. Entonces, ¿cómo vemos que la gente, bien lo mencionas tú, Ignacio, le gusta así estar conociendo esto? Y para darte la palabra, Ignacio, hay un programa de televisión azteca que se llama A Cada Quien Su Santo, donde pasan mucho de esto.
donde alguien que falleció se puede comunicar en el mundo vivo, ya sea porque anda penando o porque Dios, por lo menos así lo pintan, le dio la oportunidad de venir a la persona que falleció, a su alma, a dar un mensaje a la persona o a las personas que están en el plano terrestre. Sí, es que el hecho de que esto sea tan aceptado y socorrido por la gente es el hecho de que en la curiosidad o en el desconocimiento, vaya por así decirlo, de la gente que no sabe qué hay después de la muerte. Entonces, o que les gusta imaginarse exacto, qué hay. Sí, sí. Entonces, al no tener una idea clara de lo que sucede, entonces es fácil que nuestra mente le dé rienda suelta a conceptos de esta naturaleza. La imaginación. La imaginación, ¿verdad? Y eso sumado a los supuestos experiencias de personas que han visto, ¿verdad? Como ahorita bien mencionabas, personajes públicos o aún cada persona que nos ve haya tenido alguna experiencia de que miró a alguien que era familiar de él. Que falleció y vino a manifestarse. Y esto sucede más bien cuando, bueno, supuestamente el concepto que estamos hablando es que cuando esa persona muere de una manera violenta, es más factible de que esa persona ande por ahí vagando el alma, porque así supuestamente se tiene la idea de que por la manera impactante y por los pendientes que esta persona haya dejado, entonces eso la mantiene ahí. Ese es así es, Ignacio, y ahorita que mencionas la palabra pendientes, sí, también se cree eso, de cuando una persona, de hecho apoyando obviamente sí, lo que mencionas, fallece y dejó compromisos por cumplir. Entonces se cree que como dejó esos compromisos, tiene que primero resolverlos de una u otra manera para pasar al cielo propiamente, sí, 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 ¿verdad? Entonces allí, Ignacio, vemos cómo hiciste que me recordara sobre el programa de las indulgencias, porque pareciera como que, bueno, aquella persona no se fue al purgatorio, ¿verdad? Sí, digamos, sí, la que dejó algo inconcluso, pero como que parte de la obligación de esta alma ya en pena es resolver sus problemas, y obviamente los tiene que resolver de una manera correcta, si es que eso fuera real, para pasar al cielo, ¿verdad? Porque no podría ser que arreglara sus cosas para irse al infierno o al purgatorio propiamente. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo la tradición, Ignacio, nos lleva a reflexionar en ese tipo de cosas y caen en el plano de lo comprensible, Ignacio, humanamente, pero que no es comprensible visto a través de lo que siempre hacemos en evidencias de la Escritura? Y es que lo que está sucediendo en las personas, indudablemente que haya otro factor, ¿verdad?, que propicia el que las personas puedan ver esas supuestas apariciones. Sí. Hay una situación real en la persona, su necesidad, ¿verdad?, muy interna en ella, de saber, de añorar el destino que le espera después de la muerte, aunque no lo manifieste con palabras, pero hay esa necesidad, y por eso es que es fácil que, ahorita que mencionábamos la imaginación acerca de formarnos una idea de qué mejor destino quisiéramos nosotros para cada uno después de la muerte. Claro, aún así anduviéramos, bueno, en el caso de si falleciésemos, sí, que fuera real el hecho de andar arreglando cosas aquí, todo eso, bueno, pues lo más lógico sería pues que irnos al sí, por supuesto, al cielo propiamente. Y en este tipo de temas, Ignacio, entra mucho el sentimentalismo, entra mucho la comunicación en relación, Ignacio, yo creo que vas a compartir conmigo, a compartir ese tipo de experiencias cuando uno vea un alma o propiamente, si lo conoce como fantasma, de persona en persona. Te comento esto, Ignacio, porque el mismo desconocimiento que podemos tener en el tema nos lleva a realmente creerlo de corazón. Mira, voy a contar una experiencia así de rápido, Ignacio. La mamá de mi madre falleció hace ya varios años.
Entonces, digamos que hoy fallece la mamá de mi madre, o sea, mi abuela, y a la semana que entra, resulta de que un amigo de una tía mía, hermana de mi madre, se encuentra a mi tía y le pregunta por su mamá, o sea, por mi abuela, y le dice, y ahí me la saludas. Entonces mi tía se queda así sorprendida y le dice, oiga, pero mi madre tiene una semana de fallecida. Pero ¿cómo que una semana? Pues si yo, eso que le digo, pues yo la vi hace 2 días. Entonces, ¿a qué millón? Ahora, no digo que no pase, porque sí puede pasar, ¿verdad? En cuestión de que alguien pueda imaginar ese tipo de situaciones. Ahí lo que cabría, Ignacio, en cuanto a la comunicación, es de que queda el sentimiento, ¿verdad? Bueno, yo quisiera volver a ver a mi abuela, ¿verdad? O en el caso de la hija, pues ver a la mamá, porque sí, claro, es parte de nuestro ser, Ignacio. Pero ¿cómo eso se va transmitiendo? Porque mi tía ya no nada más quedó entre ella y el señor que le mandó saludos a mi abuela, sino que le contó a mi mamá a nosotros, y así se fue. Y está eso arraigado, Ignacio, en nosotros, pero no necesariamente, te digo, sí pasa, sí puede pasar, pero no en ningún momento podría ser que la persona que vio a mi abuela haya sido propiamente a mi abuela la que vio. Sí, es que el hecho de que hablamos de la necesidad de la persona en cuanto a saber qué va a pasar después de que ella fallezca, y lo mencionas, el hecho de que esto es fácil de comunicarlo. De hecho, es un tema muy agradable, morboso, ¿verdad? Sí, nos gusta escuchar eso, porque pues tiene mucha aceptación en la gente, y bien vemos el punto en que aquello se da, como tú bien lo dices, que se pueda dar que alguien sin saber de esa persona dice que la vio, ¿verdad? Sí. Entonces todos esos elementos van haciendo más fuerte esta creencia, ¿verdad? Sí, pues la van haciendo más fuerte. ¿Por qué? Porque nadie puede dudar, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que tú estás mencionando, nadie puede dudar, es que yo la vi, ¿verdad? Y más si fue mi abuela. Así es. O sea, porque es un ser querido, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, nadie puede dudar ese hecho. La persona que vio a mi abuela aseguró, pues, propiamente que era mi abuela a la que veía, pero bien lo menciona Ignacio. ¿Qué dice la escritura? Vamos a ver si realmente era mi abuela o qué fue lo que vio. Te dejamos con estas imágenes. Ernesto, tuvimos estas imágenes Así es, que alimentan pues el tema que estamos tratando, y te quería comentar acerca de cómo es posible que las personas tengan el concepto bien arraigado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos que en cada suceso dramático
en cada muerte dramática, posterior a eso sucede siempre una experiencia, una narración o una comunicación de lo que hablamos. Así es. Que miré esta persona, que la miré, por ahí se aparece y es casi como una regla así general de establecida de que hay un suceso dramático y posteriormente a eso ya hay una información, una comunicación acerca de que algo pasa. Así es, e inclusive, Ignacio, se cree, bueno, en relación a lo que mencionas tú, se cree que haz de cuenta, pasó una desgracia, un evento, y la gente, bueno, estamos viendo el evento y de repente te dan escalofríos o sientes tú que pasó un aire, cosas así, y mucha gente dice, bueno, es propiamente el alma de la persona que acaba de fallecer o de las personas que acaban de fallecer, pero es de lo que se trata, Ignacio, en este programa Evidencias, tratar de analizar este tipo de sucesos, no por morbo, ¿verdad?, en este programa, pero sí para que a ti que nos estás viendo, tratemos de averiguar más en cuanto propiamente el alma, como lo es el tema de este día, Ignacio. Y fíjate que por aquí traigo la definición de lo que es el alma, según la enciclopedia Wikipedia. Dice que el término alma o ánima provienen del latín ánima, se refiere a un principio o entidad inmaterial, o se hace invisible. Entonces, al momento en que es invisible, Ignacio, ya nosotros propiamente le damos el término, me refiero en general, ¿verdad?, de alma, fantasma o inclusive espíritu. Pero esto, en los minutos que tenemos ahorita platicando, Ignacio, con la gente que nos ve, no habíamos mencionado la palabra más de lleno, espíritu, pero hay una diferencia bien marcada en lo que es el alma, en lo que es un fantasma y sobre todo en lo que es el espíritu propiamente. Sí, en efecto, son conceptos completamente diferentes. Y bueno, pues cada uno de ellos está explicando una parte de este tema, ¿verdad? Sí. Muy específico. Sí. ¿Con qué finalidad? Pues para que no haya la confusión, o sea, no confundamos pues todo lo que estamos mencionando y a partir de esto tengamos una idea clara pues de lo que es cada cosa, ¿no? Así es, ¿verdad? Clara y más amplia, y ¿verdad? Más amplia, exactamente. Porque tenemos que checar todos los términos que están relacionados propiamente a la palabra alma. Ignacio, perdón la interrupción. Aunque a algunas personas haya una seguridad en ellos, en lo que ellos creen y han visto, pero pongámonos el ejemplo, como ahorita comentamos acerca de estas imágenes que vimos, sí, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de la persona como tal está viva, ¿verdad? Sí. Y la persona en sí misma tiene, vida, respira. Así es. ¿Verdad? Y eso para algunas personas es el alma, ¿verdad? La misma persona. Y entonces, ¿cómo puede ser que de esa persona, ¿verdad?, salga, ¿verdad?, y la misma persona se mire ahí, como si una persona estuviera dentro de ti? O sea, eso es medio inconcebible, ¿no? ¿Verdad? Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hay un concepto bien claro en la Biblia que nos dice que Dios puso aliento de vida en nosotros, ¿verdad? Y en ese contexto nosotros podemos ver que el alma se refiere a una cosa, ¿verdad?, el espíritu a otra cosa. Así es. ¿Verdad? Y que son claramente entendibles cada uno de ellos. Así, ¿verdad?, y diferentes. Y ahí, Ignacio, quisiera, y si esa es una mención, ahorita fuera del aire platicábamos en cuanto a que nosotros somos seres tripartitos. Sí, en ¿verdad? efecto, así es. Tú mencionaste el alma, el espíritu
Y falta propiamente el cuerpo, ¿verdad? Exacto. O sea, la carne propiamente. Sí. Entonces, allí estamos viendo, mencionaste también la palabra Biblia, cómo empieza, Ignacio, a haber una definición clara de lo que es cada una de estas cosas. Y hace unos momentos que mencionaba yo en cuanto al fantasma, como al mismo tiempo que no tenemos bien definido lo que es el alma, lo que es el espíritu, y empieza a haber ese tipo de leyendas o rumores de que vi, de que sentí, de que se apareció, le ponemos también a esto el título de fantasma y obviamente en términos generales, ¿va? Los equiparamos a los tres como si fuera una sola cosa, pero cada una de esas cosas tiene su, ¿cómo se le podrá decir, Ignacio? Pues interpretación, pero en el sentido de lo que dice la Biblia que es cada una de estas conceptos propiamente, sí. Lo que es el alma y lo que es el espíritu, porque la carne no tendría mucho problema para explicarlo, Ignacio, ahí nada más con que digamos que el cuerpo propiamente, sí, del humano. Exacto, así es. Entonces, al hacer mención de esto, podemos decir pues que el alma no puede quedar pues suspendida, para así de nada, sencillo, ¿verdad? No puede quedar suspendida, ¿verdad? Ni mucho menos puede, porque hay personas que dicen que esa persona, bueno, ya en el alma sí. o en esa aparición, ya fallecida, dice que viste como vestía, que recurre a los lugares donde recurría propiamente, donde gustaba andar en vida. Entonces eso no es concebible desde el punto de vista como el concepto lo menciona, y tampoco desde el punto de vista como Dios dice que suceden las cosas. Así es, Ignacio, perdón, sí. Nuevamente la interrupción. Hiciste que viniera a mi mente la serie aquella de Almas Perdidas. En efecto. Que era transmitida a nivel nacional aquí en nuestro país y también internacional, ¿verdad? Pero aquí en nuestro país sobre el canal 5 de Televisa, y propiamente es eso, tú dijiste almas suspendidas, ¿verdad? Sí, que propiamente es lo que manejaba esta serie de televisión. Almas Perdidas era la traducción al español, y cómo vemos, Ignacio, en esta serie, de hecho estamos viendo imágenes de ella, cómo inclusive el alma o el fantasma o el espíritu, como se le llama, de la persona que fallecía dentro de esta serie o que ya había fallecido muchísimos años antes, seguía vistiendo de manera como si estuviera viva, ¿verdad? Pero ya en forma de un cuerpo etéreo, te repito, llámale fantasma o llámale alma según se cree. Y cómo, Ignacio, el poder para que esta alma se comunicara con la gente viva. Y ahí también estaría, ¿qué te parece si después hacemos un programa sobre los medium? Porque la chica esta, que el personaje principal de esta serie, exacto, pues propiamente tenía el poder ella de ver las almas, pero a eso también se les conoce como medium. Pero bueno, eso de los medium va a ser para otro programa, pero que tiene que ver mucho con esto, Ignacio. Y cómo esta serie te movía también al corazón, al sentimentalismo, pero sobre todo a la confusión. Me refiero a la confusión en cuanto al concepto que tenemos propiamente de lo que es un alma, y de que el alma no puede quedarse suspendida en este plano terrestre, Ignacio, como tú lo mencionabas. Sí, y no tanto porque tú lo mencionabas, sí, sino porque obviamente la Escritura dice que el alma va solamente hay dos lugares después de que fallece, Ignacio. Sí, en efecto. Entonces mencionas el punto del sentimiento, y yo pienso que todos los seres humanos tenemos algo que nos conmueve. Sí, claro. Sobre todo cuando vemos programas que tienen, pero fíjate cómo son las cosas. Un concepto equivocado, erróneo en cuanto a esto, sumado al drama, para provocar un sentimiento en las personas. Así como la serie esta de A Cada Quien Su Santo. Exacto, hace exactamente lo mismo. A algunas personas, ¿verdad? Todo esto les provoca hasta el llanto, ¿verdad? Sí. Hasta las lágrimas. Pero junto con eso se va afianzando más la idea equivocada de lo que la gente piensa acerca de un alma parecida, de un alma que se aparece, o de un alma en pena. Se arraiga más, ¿verdad? Así es. Entonces quisiéramos pues que la gente que nos mira pudiera entender que
todo eso suena muy suave y puede provocarnos, como dije, hasta las lágrimas en algunos casos, pero lo importante es qué es lo que dice Dios al respecto, porque al final de cuentas esa es la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y es lo que vemos en cada emisión de Evidencias Radio. En su modalidad de televisión, nos vamos a otro corte y vamos a regresar con el significado propiamente de lo que es un fantasma en cuestión académica. Bueno, pues hemos visto otro video relacionado a este tema, lo que es el alma y cómo a lo largo de la historia el hombre propiamente nos hemos encargado de desvirtuar el verdadero significado. Si de la palabra lo hemos hecho, pues con más de lo que propiamente es el alma. Ignacio, pero hoy vamos a hablar con relación a lo que es propiamente los fantasmas. Según esta palabra se desprende del griego y su significado propiamente es una aparición. En el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas descarnadas. Ignacio, volvemos a lo que hemos estado comentando, cómo esto, Ignacio, se ha ido desvirtuando al grado que le damos diferentes pues yo creo que es correcto decir interpretaciones a lo que es en sí propiamente el alma. Ahora aparece esta palabra o esta frase espíritus descarnados, cuando el fantasma propiamente nada más es una aparición y cómo se le pone a la altura de lo que es el alma. Sí, pues fíjate que esto viene a colmar la idea, ¿verdad?, que la gente tiene, porque eso es lo que le da le voy a llamar la cereza sobre el pastel en cuanto al concepto generalizado de la gente. ¿Por qué? Porque lo más llamativo de todo esto es ver eso, ¿no? Algo que está ahí, ¿verdad? Que raya en lo grotesco, ¿verdad?
en algo que muchas de las veces hasta llega al tema del miedo, del terror, ¿verdad? Porque cuántas personas no han dicho o no han pensado, es que lo miré y está ahí, y está flotando, ¿verdad? Entonces, este concepto de almas descarnadas, pues ya es vaya el complemento del tema que la gente ha alimentado por mucho tiempo. Y tú lo mencionas, Ignacio, como esto tiene mucho dejo de grotesco, sí, ¿verdad? Así es, pero también existe la otra parte, lo bonito, bueno, ya hablamos de lo sentimental, sí. de cómo pareciera que nos agrada escuchar ese tipo de cosas o ver ese tipo de cosas cuando nos referimos a un ser querido, pero hablemos tantito, Ignacio, a lo bonito, que es propiamente un fantasma, por decirlo de una manera, no que estemos de acuerdo en ello, pero ¿quién no recuerda, Ignacio, aquella caricatura de Gasparín, cómo propiamente se presentaba el alma de un niño muerto o el fantasma de un niño muerto o el cuerpo etéreo de un niño muerto, porque así se le conoce, de una manera atractiva, y que era dirigido, bueno, de hecho Gasparín todavía en muchos países sale, al público infantil, como desde niños somos seducidos por algo que aparentemente podría ser real y fuese bueno. Recordemos que hay niños que tienen sus amigos imaginarios, y muchos de ellos, según estudios que se han hecho, Ignacio, es consecuencia de la influencia que este tipo de caricaturas o series infantiles tienen sobre el público, pues infantil propiamente. Sí, y decimos pues que todo esto que ha alimentado a la gente durante generaciones, lo mismo pues ha ido con la intención de preparar los corazones de los niños acerca de este tema. Y pues es increíble que nosotros como adultos plasmemos en la mente, en el corazón de los niños este mismo tema, cuando nuestra responsabilidad es enseñarles la verdad, claro, y no simplemente algo que tiende a la mitología o a los mitos. Así es, o a lo atractivo por medio de una caricatura. Sí. Ignacio, y como quizá varios padres de familia que nos están viendo podrán decir, bueno, pero una caricatura como Gasparín, ¿qué de malo tiene? Pues aparentemente no tendría nada de malo, pero como lo que aparentemente nada malo tiene, es importante que nos documentemos y le expliquemos al niño, o sea a los infantes, sí, propiamente a dónde te puede ir metiendo el hecho de que tú veas ese tipo de series. Al final de cuentas ustedes pueden decidir qué van a ver sus hijos, ¿verdad? Pero hablando del público infantil, Ignacio, el público infantil es seducido siempre y cuando los padres de familia lo aceptemos y empiezan a entrar a un ambiente espiritual totalmente. Volvemos a repetir a Gasparín, ¿verdad? Como por medio de esta caricatura infantil los niños son seducidos, y como que son facturas, Ignacio, que hay que pagar luego a largo plazo. Exacto. A veces no nos explicamos por qué nuestros niños crecen rebeldes, o por qué de noche también, aún siendo niños, duermen intranquilos, lloran mucho, o hay niños que le tienen miedo a todo, Ignacio, y no hay una explicación lógica. Como padres de repente no la encontramos. Cuando si hiciéramos un análisis más a fondo, nosotros en cierta manera nos hemos encargado indirectamente de que el niño caiga en ese tipo de experiencias, consecuencia de que les permitimos ver ese tipo de series. Mencionamos a Gasparín, pero hay público infantil que veía Almas Perdidas. Sí, como los padres lo permitimos, y empieza o sigue desvirtuándose propiamente, Ignacio, el concepto de alma o de espíritu. Y cuando alguien viene y nos dice, vi a mi abuela, vi a un ser querido, lo creemos porque hemos crecido con eso y nos lo han hecho creer, de una manera bonita, hablando del público infantil. Sí, entonces, repito e insisto, nosotros como adultos deberíamos, nuestra responsabilidad es enseñarles la verdad. Claro. Sin embargo, con un envase bonito, como ahorita lo mencionabas, un envase bonito, porque ¿qué de malo vemos en Gasparín como una caricatura, claro, o algún tipo de otros programas? Pero en ese envase bonito les estamos dando a los niños, a nuestros hijos, ¿verdad?,
les estamos dando una mentira. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que ellos están aprendiendo. Claro. ¿Verdad? Si nosotros por presentarles algo bonito les permitimos que vean o no les orientamos o los dirigimos acerca de qué es verdad y qué es mentira, ¿verdad? Ellos van creciendo con ese concepto y muchas veces se refleja, como tú bien lo dices, ¿no? En su vida, en sus conductas y en sus estados de ánimo, en sus miedos, ¿verdad? Porque les vamos almacenando en ellos miedos, así ¿verdad? Es. Que al final de cuentas todo tiene que ver, pues, y se refleja en la conducta de la persona. Así es, nos vamos a este corte y tú te estarás preguntando, ¿y qué es la verdad? Bueno, pues con eso vamos a regresar. ¿Cuál es la verdad en cuanto a este tema? Estás en Evidencias Radio en su modalidad de video. Bueno, pues continuamos viendo imágenes relacionadas a este tema y antes de ver ese video te dejaba yo propiamente con una interrogación: ¿qué es la verdad? En relación a este tema que ha sido controversial en todas las culturas del mundo, muchos de nosotros, hablando en términos generales, creemos que el alma es lo mismo que un espíritu o que un ánima, o se le podrían dar diferentes adjetivos, pero el tema central es el alma y propiamente la verdad. ¿Quién la tiene o cómo puedes tú estar seguro de qué es la verdad relacionada a el alma? Bueno, pues nuestro país, México, como la mayoría de los países del mundo se dicen cristianos, entonces por lógica la verdad se encuentra en la Biblia y es de lo que vamos a estar hablando contigo en este momento. Es difícil, Ignacio, al mismo tiempo hablar de la verdad cuando la gente ha estado arraigada en una creencia, por decir el tema de este día de el alma, pero también en Evidencias a lo largo de más de 3 años en la radio y ahora en video, nos hemos caracterizado por decirle a la gente propiamente lo que la Escritura dice, y ahí es donde se encuentra la verdad. Sí, yo mencioné hace un momento que es precisamente lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Y ahorita que mencionamos acerca de esos pequeños que van creciendo con conceptos equivocados y que seducidos por algo que aparentemente pero es bueno, a la vez se va reflejando en su conducta. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos la verdad para que la verdad nos haga libres. Y la verdad, en cuanto a este tema, es muy importante que sepamos pues que la verdad solamente procede de Dios. Y ahí entraría adjunto en el versículo que acabas de mencionar, sí, Ignacio, la palabra libres. ¿Libres de qué? También, ¿verdad? Bueno, pues lo acabas de mencionar, sí, tú. Cuando nosotros conocemos bien el concepto de esto a través de la Escritura y tratamos de educar a nuestra familia, en este caso a los niños, o nosotros mismos realmente creer, Ignacio, lo que dice la Escritura, vamos a ser libres en cuanto a lo que se nos ha hecho creer y empezar a creer realmente en lo que Dios dice. Sí, entonces cuando las personas, en su caso, vean este tipo de programas que son muy fáciles de
encontrar en la televisión, ¿verdad? Y que son de televisión libre, y que son de televisión normalmente, libre. Sí. Entonces, cuando las personas, aún nuestros niños, vean este tipo de programas, inmediatamente, como ellos ya conocen la verdad, ¿verdad? No van a ser influenciados ni persuadidos a eso. Tal vez quede solamente el momento emotivo, la emoción, ¿verdad?, de lo que se está viendo, pero la verdad estará ahí en el corazón de los niños y de los adultos, ¿verdad?, que no permitirá que todo eso, ¿verdad?, impacte en su estilo de vida y en sus creencias. Y en su crecimiento propiamente. Y ahí, Ignacio, el papel más importante lo jugamos los padres de familia, porque al momento en que el niño está viendo algo, por decir una serie en donde se vean los fantasmas, se va a recordar obviamente lo que el padre le ha enseñado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser congruentes en cuanto a que si le vamos a prohibir a nuestro hijo o advertirle, ¿verdad?, el por qué es malo ver ciertas series o ciertas caricaturas, pues tenemos que darle la explicación, pero también con el ejemplo, al grado que el niño, si de repente se le presenta una imagen en televisión que tenga que ver con almas, con fantasmas, sí, así es, recuerde lo que dice el Papa, pero o lo que le enseñó el Papa, pero adjunto con eso, que también recuerde que el Papa tampoco los ve. Por eso te hablo de congruencia. Tendríamos que decirle, no lo veas, pero porque yo tampoco lo veo, acompañado de una explicación vista a través de donde es la verdad, que es con lo que estamos casi concluyendo, Ignacio, y se encuentra en la Biblia. Sí, así es. Bueno, pues hemos seguido viendo videos que tienen que ver con el tema propiamente del alma, cómo de una manera sutil se ha dado esto a conocer, obviamente de una manera equivocada, al público infantil, cómo diferentes series, películas, canciones van interesándonos hacia este tema, viéndolo de una manera desvirtuada a través de la verdad, porque aquí el punto, antes de irnos a ese corte, era que íbamos a hablar sobre la verdad. Estamos, Ignacio, a unos minutos de concluir esta emisión de Evidencias Radio Video, y hablar de la verdad pareciera inclusive, Ignacio, algo difícil, porque la gente podría pensar, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿O quiénes son ustedes para decir que tienen la verdad? Pues no en sí quienes seamos, sino porque al igual que tú, nosotros creemos en Dios y creemos, Ignacio, que la verdad solamente Él la tiene. La tradición, fíjate cómo no hablamos, Ignacio, bueno, podemos tratar hace unos minutos sobre el Día de Muertos, porque en el Día de Muertos se cree, el 2 de noviembre, que los muertos vienen propiamente sus almas. ¿Será que Dios los deja salir de donde se encuentran, o si están en el lugar opuesto al cielo se les permite salir, o inclusive del purgatorio se les permite salir? Porque eso también entra dentro de este tema, como las almas que salen en ese día en especial. Pero sencillamente, Ignacio, la verdad se encuentra en la Escritura. Cómo tenemos que empezar a creer realmente lo que dice Dios propiamente en cuanto a el alma, no como lo ha hecho creer la misma tradición o el mismo hombre, que nos gusta ese tipo de temas, pero no nos interesa mucho conocer qué dice Dios, y por eso Evidencias, la verdad, estamos seguros que se encuentra en la Biblia. En efecto, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad, como ahorita mencionamos, nos hará libres de perjuicios, de mitos, de suposiciones, de tradiciones y de todo tipo de cosas que afecten nuestra conducta. Y algo que quiero mencionarle a las personas que nos ven, una de las cosas es que debemos estar de acuerdo en que Dios es todopoderoso. Así es. Es decir, Dios es omnisciente, es decir, Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Para Dios no se le oculta absolutamente nada. Dios es omnipresente, Dios está en todos lugares, ¿verdad? Presente. Y Dios es omnipotente. Él es el todo, Él es el creador, es el que hizo todas las cosas en este universo, incluyendo nuestras vidas. Así es. Así que cuando Dios nos habla ahí en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 16, y nos habla acerca de una parábola, que Jesús está mencionando acerca de dos personas que murieron, ¿verdad? Esas dos personas murieron, y una fue al tormento, ¿verdad? Y otra fue, por decirlo así, a la presencia de Dios. A un lugar, ¿verdad?, de paz. A un lugar de paz, exactamente.
Entonces, la narración que menciona ahí de los versículos 19 al 31, que las personas que nos ven pueden investigarlo en la Biblia. Y que es muy conocida. Es muy conocida, exactamente. Dice específicamente el Señor que los que están en un lugar no pueden salir para ir a otro lugar, ni de aquí para acá, ni de acá para allá. Dios es específico en eso. Entonces, en cuanto a las almas que flotan o que andan por ahí o vagando, o que se aparecen, o que los muertos que regresan, Dios, que es todo soberano y todopoderoso, Dios no da permiso para que alguien salga, y mucho menos para arreglar cuentas pendientes. Así es. Porque la Biblia también dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto nos habla de que Dios establece. Y cuando Dios establece algo, no hay ser humano en esta tierra vivo, y mucho menos una vez después de la muerte, no hay ser humano que pueda cambiar lo que Dios ya estableció. Claro. Por lo que venimos diciendo, que Dios es todopoderoso. Dios estableció, ¿verdad?, que una vez que la persona muere, ¿verdad?, sea lo que haya hecho en vida, ¿verdad?, si vivió conforme a Dios o si no vivió conforme a Dios, le espera el juicio. Dios no le da permiso para venir a arreglar cuentas, como muchas veces se menciona. Se cree en eso. una situación de tragedia, de accidentes dramáticos, violentos, que viene la persona a arreglar cuentas. Dios estableció que la persona simplemente espera el juicio de Dios. Entonces, conforme a eso, nosotros debemos pensar justamente que Dios no le da permiso a una alma que salga o que vaya, como ahorita mencionabas, el Día de Muertos, y la gente que le lleva alimentos o bebidas, venga esa persona a degustar lo que antes en vida tomaba. Claro. Dios no le da permiso porque ya está establecido, ¿verdad? Ya está establecido. Es decir, no hay situación de que murió una persona y a los días se empieza a hablar de esa persona que se aparece por ahí o que la han visto con las mismas ropas, con las mismas formas. No está establecido. Dios no lo estableció así, ¿verdad? Claro. Así que ahorita que comentábamos eso, la pregunta es entonces, ¿qué está pasando? Fíjate, Ignacio, ¿qué está pasando? Yo le agregaría también a quién se está viendo, ¿verdad? Así es. Si la Escritura dice, amigo que nos estás viendo, como lo registra ahí el Evangelio según San Lucas capítulo 16, cuando ya falleció la persona, no puede salir del lugar en el que esté, ya sea el lugar de tormento o el lugar de paz junto a Dios. Entonces, ¿a quién es a quien estás viendo? Aquí vamos a hablar, Ignacio, de dos poderes: el poder bueno y el poder malo, ¿verdad? Hay también algo muy conocido para toda la gente que nos ve, porque se enseña dentro de los credos con corte cristiano en general, y porque la Escritura lo dice, que el enemigo de Dios propiamente se puede disfrazar como ángel de luz, o sea, como algo bueno. ¿Eso es entonces realmente lo que vemos? Es algo que nosotros, cada uno en particular, deberíamos primeramente averiguarlo, ¿verdad?, conforme a la Escritura. Claro. Y que nos quede bien claro, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, porque al final de cuentas eso es la verdad, eso es lo que Dios ya estableció. Todo lo demás forma parte de un folclore de culturas o de mitos o de tradiciones y de desconocimiento sobre todo, ¿verdad? Pero aquí el punto entonces, si el enemigo de Dios se viste de ángel de luz para crear visiones y apariencias o suposiciones, entonces debemos pensar pues que tal cosa no corresponde a la verdad de Dios que ya está establecida. Así es. Bueno, pues ¿qué te pareció este último comentario? Quedaría nuevamente como una interrogante, como bien lo menciona Ignacio. ¿Qué te pareció? ¿Qué crees tú? ¿Te vas a conformar hasta lo que ahora habías creído? Bueno, pues de eso se trata aquí en Evidencias, inquietarte e invitarte a reflexionar y a consultar más en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Ignacio, pues se nos fue el tiempo. Pues con esto concluimos otra emisión más de Evidencias Radio en su modalidad de video. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Ignacio Apodaca y les agradecemos por su atención.